Hola, apreciado estudiante de cuarto año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a la clase número 2 del segundo momento escolar, denominada trigonometría. Recuerda que es muy importante que antes de visualizar este video, leas la guía de estudio suministrada en la plataforma Edmodo. Iniciemos con una pequeña definición del término trigonometría. La trigonometría es el estudio de las medidas de los triángulos. La palabra es de origen griego, cuyas raíces son los términos trigón, que significa triángulo, y metra, que significa medida. Inicialmente la trigonometría se empleó para estudiar las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Se usaba para resolver problemas de navegación y realizar cálculos astronómicos. Por otro lado, un término relevante es el término ángulo. Un ángulo es la unión de dos rayos o semirrectas con el mismo origen. A estas semirrectas se les denomina lados y al origen común se le llaman vértice, como pueden apreciar en la figura. En este caso, el punto B es llamado vértice donde se unen las dos semirrectas, que representan los lados, y la abertura o amplitud es dicho ángulo. Por lo general se denotan de la siguiente forma: ángulo, que es este símbolo que antecede a las letras ABC, siendo la letra central el vértice del ángulo. Esto es importante tomarlo en cuenta porque es diferente el ángulo ABC al ángulo CBA. Siempre la letra central será el vértice de dicho ángulo, pero dependiendo del sentido que tiene el ángulo, es decir, si comienza en C y termina en el lado A, o si comienza en el lado A y termina en el lado C, la forma de escribir el ángulo será distinto. ¿Y a qué se refiere el sentido del ángulo? Quiere decir que puede ser positivo o negativo. Un ángulo es positivo cuando se genera a partir de una rotación que tiene el sentido contrario a las manecillas del reloj, como lo indica la figura. Mientras que si un ángulo es negativo, es cuando se genera a partir de una rotación que tiene el mismo sentido de las agujas del reloj. Veamos ahora lo relacionado con la medición de ángulos. Los ángulos pueden ser medidos en grados o en radianes. El grado es la unidad de medida de los ángulos en el sistema sexagesimal y el radián es la medida de los ángulos en el sistema cíclico. Un ángulo generado por la rotación en una vuelta completa mide 360 grados y se denota de la siguiente forma. Por otro lado, el grado sexagesimal, es decir, un grado, se define como un 360avo de una vuelta. Un grado sexagesimal equivale a 60 minutos y se representa de la siguiente forma. Y un minuto equivale a 60 segundos, que se denota de la forma que pueden observar. Además, puesto que la longitud de una circunferencia es igual a 2pi por r, recuerden que pi es una letra griega cuyo valor en el ámbito de matemática equivale a 3.14 aproximadamente. Y r es el radio de la circunferencia. Se tienen entonces las siguientes equivalencias. 360 grados es igual a 2pi radianes. Un grado es igual a pi entre 180 radianes. Y 180 entre pi grados es igual a 1 radián. Estas equivalencias son válidas cuando se desean hacer conversiones entre grados y radianes de ser necesario. Veamos ahora los tipos de ángulos. En esta gráfica pueden ver de forma resumida la clasificación de los ángulos. Básicamente se realiza en función a 3 elementos. Según su tamaño, pueden ver ahí 4 tipos de ángulos. Según su posición,
pueden ver tres tipos de ángulos. Y los ángulos según su suma. Tienen dos tipos de ángulos. Las definiciones y ejemplos de este tipo de ángulos la van a determinar en la investigación que realicen para cumplir con la tarea teórica de la asignación número 2. Veamos ahora lo que son los triángulos. Dados tres puntos no colineales en un plano, un triángulo es la unión de los tres segmentos que forman dichos puntos. Los puntos son los llamados vértices del triángulo. Como pueden ver en esta figura, los puntos no colineales que se unen con segmentos son llamados los vértices. Por otro lado, los tres segmentos son los lados del triángulo. Y de forma interna, todo triángulo tiene tres ángulos interiores. La suma de dichos ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser igual a 180 grados en cualquier triángulo. Dos segmentos o lados son congruentes si tienen la misma longitud o medida, mientras que dos ángulos son congruentes si tienen la misma amplitud, tamaño o medida. Cuando dos ángulos son congruentes o dos lados son congruentes, por lo general en matemáticas se representa con un pequeño segmento en la mitad de dicho ángulo o lado. Entonces, al observar, por ejemplo, en dos lados, ese pequeño segmento me está indicando que los lados son iguales o los ángulos a los que se refiere son iguales o congruentes. Tipos de triángulos. Básicamente los triángulos se clasifican según la medida de sus lados o según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados, un triángulo puede ser equilátero, isósceles o escaleno. Y según la medida de sus ángulos puede ser acutángulo, obtusángulo o rectángulo. La definición y ejemplos de este tipo de triángulos será parte también de la asignación número 2 en el trabajo práctico que tendrán que entregar. Veamos un ejercicio relacionado con la medición de ángulos. En la siguiente figura, determinar la medida de los ángulos X e Y. Tenemos entonces un triángulo. Nos señalan dos ángulos, en este caso X e Y, señalados con esta pequeña curva. Y fíjense que, como les comentaba hace poco, hay un pequeño segmento en X y un pequeño segmento en Y, una pequeña rayita. Esto nos está indicando que estos ángulos son congruentes. O quiere decir también que son iguales. Lo primero que hay que ver, o podemos reconocer, es que el triángulo de la figura es rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto. Dentro de la clasificación de los ángulos, un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Tenemos que es también de 90 grados, o se puede reconocer porque tiene esta pequeña figura que representa ángulo recto, y se reconoce porque un lado es perpendicular al otro. Forman 90 grados la intersección o el cruce de ambos lados del triángulo. Por otro lado, tenemos entonces que los ángulos X e Y son iguales, como dije, dado que esta representación gráfica nos lo dice, que ambos son iguales o congruentes. Dado que la sumatoria interna de los ángulos de un triángulo siempre es igual a 180 grados, podemos establecer la siguiente ecuación. 90 grados del ángulo recto más el ángulo X más el ángulo Y es igual a 180 grados. Despejando, X más Y es igual a 90. Y como sabemos que ambos son iguales, deben tener entonces la misma medida, por lo tanto cada uno de ellos mide 45 grados. Entonces X es igual a 45 grados y Y es igual a 45 grados. Profundicemos ahora en el triángulo rectángulo.
El triángulo rectángulo es un elemento muy importante dentro de la trigonometría, que tiene bastante aplicabilidad y está relacionado con el famoso teorema de Pitágoras que veremos más adelante. Un triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo recto, o se reconoce porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Supongamos que uno de sus ángulos internos restantes, que son agudos los dos, es decir, es menor de 90 grados, es este que se señala en la figura. Los tres lados denominados A, B y C del triángulo. Tenemos entonces que beta es un ángulo agudo del triángulo rectángulo. Si este ángulo es el que estamos tomando en cuenta para un análisis relacionado con el teorema de Pitágoras, por ejemplo, debemos verificar tres elementos importantes, que es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Tomando en cuenta este ángulo, como dije, beta, el lado que se opone o que está opuesto a dicho ángulo se le llama cateto opuesto, o CO, es el cateto opuesto a ese ángulo. Mientras que el otro lado, que está como rozando a dicho ángulo, es llamado cateto adyacente, o CA, de dicho ángulo. Y el lado, en este caso el lado C, es llamada hipotenusa del triángulo y se reconoce básicamente porque es el lado que está opuesto o está frente al ángulo recto de dicho triángulo. O también algunos lo reconocen como el lado más largo del triángulo. Pero básicamente la hipotenusa es el lado del triángulo rectángulo que siempre está opuesto al ángulo recto de dicho triángulo rectángulo. Tener claro y reconocer estos elementos es muy importante para poder aplicar el teorema de Pitágoras en cualquier ejercicio o cualquier planteamiento. Para un triángulo rectángulo, o solo en el triángulo rectángulo, más específicamente se cumple una propiedad relacionada con las áreas de los cuadrados que se pueden construir sobre los catetos y la hipotenusa de dicho triángulo. Como se muestra en la figura, tenemos un triángulo rectángulo que es el amarillo. Reconocemos la hipotenusa de dicho triángulo porque es el lado opuesto al ángulo recto, por lo tanto C es la hipotenusa y A y B son los catetos del triángulo. Tenemos que, si tomamos el lado A o cateto A y formamos sobre ese lado un cuadrado, el cual obviamente por ser un cuadrado debe tener sus lados iguales o sus cuatro lados iguales, que sería la longitud del cateto A, y resulta este cuadro verde. Hacemos lo mismo con el lado B, que es el cateto B. Tomamos la medida de B y formamos un cuadrado con sus cuatro lados iguales. Tenemos entonces un área coloreada de verde y un área coloreada de roja. Entonces la suma de ambas áreas es lo que establece el teorema de Pitágoras. Finalmente, que veremos más adelante, la suma de estas dos áreas es igual a la suma de la hipotenusa, que forma también un cuadrado. Veamos que es más grande desde el punto de vista gráfico, y eso me indica a mí que es la suma de los cuadrados de los catetos. Gráficamente lo tienen acá, un área que se forma, que es la verde, otra área que se forma, que es la roja, va a ser igual al área que forma el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es azul. Luego de este análisis y este estudio es que surge el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice entonces el teorema de Pitágoras?
El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que generalmente se denota de la siguiente forma. C, que es la hipotenusa, elevada al cuadrado, es igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Gráficamente, aprecian aquí de nuevo dicho teorema, reconociendo la hipotenusa y los catetos de un triángulo o rectángulo. Veamos un ejercicio donde se aplica el teorema de Pitágoras. El triángulo de la figura es isósceles. Tenemos que dentro de la clasificación de los triángulos, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. En este caso nos especifican y puede observarse gráficamente que el lado EF es igual al lado ED. Como el triángulo es isósceles, la altura FG, que es este pequeño segmento punteado, cae en el punto medio de DE. Esto es una propiedad de los triángulos isósceles, que la altura corta a la base del triángulo en su punto medio. Por lo tanto, el punto G es un punto medio del triángulo y cae en el segmento DE o lado DE. Por lo tanto, si este es un punto medio para este segmento, lo divide en dos partes iguales. Equivale a 2 esta distancia, por lo tanto, DG es igual a 1 y GE es igual a 1 también. Este es un análisis que realizamos a partir de la altura del triángulo. Tenemos entonces además que esta altura me define dos triángulos que en este caso van a ser iguales también, dado que el triángulo original es isósceles. Y tenemos que son también triángulos rectángulos, estos dos triángulos internos que se forman, porque la altura, también por definición, además de dividir a la base en dos partes iguales, es perpendicular a la base. Esta línea punteada o este segmento que se forma, que es la altura, es perpendicular a la base, es decir, forma 90 grados con la base. Tenemos entonces que por el teorema de Pitágoras, dado que se forman triángulos rectángulos, podemos aplicar dicho teorema. ¿Qué nos interesa en este caso? Determinar, que es la incógnita o la pregunta del problema, determinar cuánto vale GF. Y GF es dicha altura del triángulo. Podemos entonces utilizar para resolver el problema el triángulo que se forma entre F, G y E, o el triángulo que se forma entre D, F y G, para poder determinar la altura del triángulo. Tenemos entonces, en este caso, yo tomé DF, DG y GF como el triángulo a trabajar. Podemos entonces aplicar el teorema de Pitágoras, dado que ya definimos o determinamos que es un triángulo rectángulo con el que vamos a trabajar. Tenemos entonces que si este es el triángulo con el que vamos a trabajar y aquí está el ángulo recto, en este caso es un ángulo DGF, el lado que se opone a dicho ángulo recto es la hipotenusa. Por lo tanto, DF es la hipotenusa para este ejercicio, DG es un cateto y GF es el otro cateto. Entonces, tomando en cuenta el teorema de Pitágoras, establecemos que el cuadrado de la hipotenusa, que es DF, es igual al cuadrado de uno de los catetos de G más el cuadrado del otro cateto, que es GF. Colocamos la expresión elevando al cuadrado cada uno de estos segmentos y sustituimos DF. Al inicio del problema nos dice que es igual a 4, por lo tanto colocamos 4 al cuadrado, va a ser igual a 1 al cuadrado, que es la distancia de G que determinamos por el análisis realizado, y el lado que queremos determinar o la incógnita es GF.
Resolviendo, esto es igual a 16 igual a 1 más el segmento GF elevado al cuadrado. Resolviendo esta expresión, nos va a quedar que GF al cuadrado es igual a 16 menos 1, es decir, igual a 15. Y despejando este cuadrado, es igual entonces a la raíz, o pasa a ser la raíz de 15. Tenemos entonces que la distancia solicitada, la distancia GF, es igual a raíz de 15. De esta forma, puede ser aplicado el teorema de Pitágoras al reconocer en cualquier figura un triángulo rectángulo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima clase.